gobernador. Gobernador, buenas noches. Dice, ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Cambia algo lo del domingo? Lo del domingo es Rodolfo Suárez, intendente de la capital de Mendoza, ganó para la gobernación y la va a asumir a partir de diciembre. Así es. Bueno, en primer lugar cambia que hay un nuevo gobernador de Mendoza. Es verdad. En segundo lugar, que hubo una ratificación de un rumbo en la administración provincial que no es un tema menor. En el marco de que el Frente de Todos intentó nacionalizar la elección en la provincia de Mendoza y eso no resultó, o si les resultó, les salió mal, ¿no? Si cambia algo a nivel nacional, el impacto de las elecciones a nivel nacional, Sí, yo decía, a nivel nacional, desde un punto de vista, hacia el interior de Cambiemos desde otro punto de vista. Sí. A nivel nacional, con respecto a las elecciones del 27 de octubre, sin duda es un resultado que alienta a esperanzarse. No sé si se pueden hacer una conjetura, una proyección directa sobre eso, pero sí que ayuda a quienes apoyan a los simpatizantes de Cambiemos, renueva la mística de la coalición Juntos por el Cambio, ayuda, sin duda ayuda, pero no garantiza un triunfo, desde luego, ¿no? Usted estaba un poquito, enojado el lunes cuando dijo... ¿Qué puta tienen que venir a hacer acá Alberto Fernández y Macri? Sí, fue un exabrupto porque en general la dirigencia política habla con eufemismos y nosotros dijimos, y yo en particular siempre dije que era una elección provincial, ¿no? Entonces en forma reiterativa me preguntan, ¿por qué no vino Macri? ¿Por qué no escondieron a Macri? ¿Por qué...? La verdad que desde un primer momento, primero, no fue invitado a participar de la campaña, pero tampoco fue rechazado, tampoco él pidió participar de la campaña, porque era una elección provincial y nosotros queríamos plebiscitar la elección provincial. Por eso era absolutamente inapropiado traerlo a Alberto Fernández 3 veces, a Cristina 2 veces, a Mendoza tratando de fomentar la candidatura de la senadora de la Cámpora, y no tenía nada que hacer, ni Alberto Fernández ni Macri. El exabrupto podría habérmelo evitado. Cornejo, usted, bueno, también en ese lunes que parecía que estaba enojado, surgió el tema de la crítica, como que al gobierno nacional le faltó política. Al presidente concretamente le faltó política. ¿Qué es lo que le faltó? No, bueno, eso es en todo este tiempo se resalta más las críticas que yo tengo con el presidente Macri que las coincidencias, ¿no? Pero la requisitoria periodística me obliga a contestarlo y a explicarlo. Desde un primer momento, más de uno de nosotros, Emilio Monzó, el que habla, otros dirigentes radicales, advertimos que el primer impulso del gobierno, la gobernanza económica, sostener el dólar, lograr resultados económicos, que es un poco lo que se está evaluando en las elecciones del 11 de agosto y lo que probablemente se evaluará el 27 de octubre, tienen que ver con una alta dosis de poder político que genere expectativa, porque la economía no es solo los fundamentos de la economía, sino también mucha expectativa. Y la expectativa se construye con política. Entonces, ¿qué es primero? ¿La política o los instrumentos económicos? Porque Macri, en materia económica, sus ideas son relativamente sensatas. No hay grandes diferencias. Y lo vamos a advertir una vez que pase esta campaña. Si gana el presidente Macri, vamos a ver la sensatez de las medidas. Y si gana Alberto Fernández, vamos a ver que finalmente lo que se haga en uno o en otro caso, lo que se plantee, van a ser instrumentos relativamente parecidos. Entonces la pregunta que uno se hace,
acá lo que se necesita es poder político para controlar el dólar, poder político para controlar precios, controlar, estabilizar precios, poder político. Finalmente lo que se necesita es poder político. El primer año de gestión tuvo logros que el gobierno interpretó con que era una genialidad del gobierno, salir del cepo al dólar y no se disparara el dólar. Claro, pero había expectativa detrás. Seguíamos teniendo poco poder político, solo 5 gobernadores, minoría en ambas cámaras, pero no poder político fuerte. Pero había por lo menos expectativas de un gobierno nuevo y el dólar no se disparó. Cuando ese capital... Tenían capacidad de tomar deuda también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Había capacidad de tomar deuda y demás. En 2018 esa capacidad de tomar deuda no existió y había dos opciones: o ir al fondo, hacer un feroz ajuste, o ir al fondo y paralelamente a eso ya el capital político del gobierno era muy menor, y eso es lo que ha ocurrido finalmente. Entonces, ¿qué era más importante? Era más importante la política que los instrumentos económicos y que el programa económico. Y esto lo vamos a experimentar en el 2020, porque en campaña se dicen cualquier verdura, hablando mal y pronto. Ya no es que puta, pero cualquier verdura. Pero se entiende, se dice cualquier verdura, ¿no? Es decir, Alberto Fernández es, cuando no es a la portuguesa, luego es a la uruguaya, pero todos esos son ajustes, y como está prohibida esa palabra en Argentina, si no hay deliberación pública, honesta, sincera, hablándole como adultos a los argentinos, difícilmente luego podemos lograr un consenso acerca de qué hacer en la economía. Ahora, si no se lo pavimenta en el discurso anterior, si no va a pasar como el presidente Macri. No se atrevió nunca a decir lo que había que hacer al principio, en los primeros 6 meses de gestión, no sinceró la situación, y en la campaña esto lo solucionamos en 2 minutos. Si no se pavimentó en la opinión pública, luego cuesta hacer un ajuste, y más cuando cuesta llevar a cabo una política, y más cuando está el peronismo enfrente, dividido, como fue al principio del 2016, y paralelamente a eso dividido, que podía ser una virtud para el gobierno, también un peronismo fragoteador enfrente, ¿no? Porque hay un grupo que realmente es fragoteador, ¿no? Es una minoría activa, pero fragoteadora, ¿no? Ahora, Cornejo, bueno, de sus palabras se desprende que quien gane va a tener que hacer un ajuste. Terminando con la verdura. Mire, a ver, yo creo que si nosotros nos seguimos mirando el ombligo, vamos a seguir equivocándonos. En el mundo hoy hay casos de éxitos económicos. Gobiernos autoritarios que logran sacar a mucha gente de la pobreza en un plazo relativamente razonable, como China, por ejemplo, o gobiernos democráticos que logran sacar a mucha gente de la pobreza. En ambos casos la distribución del ingreso es mala, pero esa distribución del ingreso parece que va más de la mano del sistema, de los defectos del sistema capitalista y de su funcionamiento. Pero en los democráticos, ¿en ese caso qué diría? En los democráticos, Chile, hay muchos ejemplos cercanos a nosotros y más lejanos. Sí. Pero básicamente, por supuesto, Chile es muy cercano, pero en esas democracias ha habido un alto nivel de consenso acerca de los fundamentos de la economía, de la política exterior, quiénes son los aliados, quiénes no son los aliados, y ciertos principios institucionales básicos. La Argentina no logra nunca un acuerdo porque hay 2 minorías, 2 facciones, tratando de imponer su verdad, que son diametralmente opuestas en lo discursivo. Entonces es muy difícil esa deliberación pública llevarla a la práctica, más cuando hay facciones minoritarias, como es un sector del kirchnerismo, por ejemplo, que hasta el día de la fecha plantea que Maldonado lo desapareció la gendarmería, ¿no? Y cuando está probado que se ahogó, ¿no? Es decir, cosas de esas barbaridades. En otros países ocurren que una minoría niega la ley, la teoría de la relatividad. Existen, pero las aísla el sistema, ¿no? Estos nadie les da bolilla, los corren y siguen adelante. Acá
esas minorías imponen agenda. Imponen agenda porque en general las administra el peronismo con su liderazgo y con su impronta cultural. Entonces, difícil llegar a un acuerdo, pero no hay otra chance para la Argentina con Macri reelecto o con Alberto Fernández que buscar un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser sólido, tiene que ser muy sólido desde el punto de vista de la idoneidad técnica. Tiene que decir bien claro que tiene que haber equilibrio fiscal, que tiene que respetarse los contratos, que se debe conectar con un determinado sector en el mundo, que hay que ser pragmático en materia de comercio exterior, pero que necesitamos acuerdos de libre comercio, que tenemos que entregar cosas a cambio, los argentinos, que esas negociaciones tienen que ser idóneas. Entonces, ese acuerdo es imprescindible en ambas, si queremos tener éxito. Si no, vamos a seguir guerreando, tratando de unos imponerles al otro ese modelo. Dígame, si eso es conjetural, pero digo, si ganara Alberto Fernández y él convocara a un espacio de debate o a un espacio de búsqueda de un acuerdo, no digo exactamente como lo que usted mencionó, pero digo, ¿ustedes estarían dispuestos? ¿Ustedes...? Bueno, en primer lugar, vamos a trabajar para que gane Macri, ¿no? Vamos a trabajar fuertemente para que gane Macri. Lo digo para Macri y lo digo también para Alberto Fernández. Es decir, Macri tiene que convocar un acuerdo concreto, reelecto, y Alberto Fernández, en la hipótesis que gane, tiene que convocar. Y si estoy diciendo que tiene que convocar, ¿cómo no estar allí, no? Hay que estar. Ahora, no a cualquier acuerdo, porque la zaraza de la campaña no la soporto, no yo personalmente, no se soporta el 10 de diciembre. Es decir, tiene que ser ejes concretos. O sea, aquí hay cosas básicas. Por ejemplo, en la relación laboral, yo dije algunas cosas, pero vamos más firmes. Yo acabo de escuchar a Viró, es decir, si en la Argentina no se puede seguir con el chancho gordo que pese poco que plantean en general los políticos y en particular el peronismo, no el peronismo republicano de Urtubey, de Monzó o de Juan Manuel Urtubey, pero el peronismo en general que está rodeando a Alberto Fernández y el kirchnerismo quiere producir como un país soviético, estatista, y quiere consumir como un país capitalista del primer mundo. Y eso es el chancho gordo que pese poco, no existe, ¿no? Digan la verdad, no dejen de chamullar porque no va eso. Y entonces el 10 de diciembre, en las relaciones laborales, va a ser clave quién controla la política sindical y que esas paritarias, en un acuerdo de precio, llámenle en un acuerdo de UIA... Sí, un pacto. Un pacto y no sé qué... acá alguien tiene que decir que las paritarias tienen que ser por productividad si queremos tener alguna sostenibilidad de la economía. y eso, ¿está dispuesto a hacerlo Alberto Fernández? ¿Está realmente, si no puede controlar en propia campaña a Viró, quién dice que puede hacerlo el 10 de diciembre? Y si bien es cierto que el peronismo corre en auxilio del ganador, en general, también es cierto que la dueña de los votos es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, por lo menos está la moneda en el aire. Como mínimo, el resto deberíamos tener sospechas acerca de quién va a mandar allí, ¿no? Dígame, Cornejo, a propósito de lo que ocurrió el domingo en Mendoza, no importa, esto está más allá de quién gana el 27 de octubre, ¿ustedes sienten que el radicalismo está obligado a rediscutir la relación de fuerza dentro de Cambiemos? Absolutamente. En la hipótesis ganadora, sin duda que el presidente Macri tiene que tener otro tipo de liderazgo, absolutamente distintos. Se han cometido errores, algunos se advirtieron, algunos los advertí en privado yo y también en público, luego de no haber sido escuchado. Así que eso hay que hacerlo. Y en la hipótesis que nos toque perder, que sería lamentable, pero es una hipótesis que en el sistema democrático debemos aceptar como tal,
El radicalismo tiene que ser parte indisoluble de esta coalición, no hay que romperla, hay que fortalecerla, hay que mantenerla para que en la Argentina haya alternancia, ¿no? Es imprescindible que haya alternancia y que no volvamos a vivir lo que vivimos en los 8 años de Cristina, con una dispersión de la oposición, que eso lo deja huérfano a buena parte de los argentinos y particularmente no permite que visualice el ciudadano cuando se enoja con el gobierno que puede cambiar a algo confiable, ¿no? Es decir, así que es clave que eso también esté contemplado, ¿no? En ambos hipótesis, en la ganadora como en la perdedora. O en la otra. Gobernador, muchas gracias. Muy amable, muy amable por estar. Por favor. ¿Nos está esperando? Nos está esperando el ingeniero. El ingeniero, que no es el ingeniero Macri. No. Gracias. Que esté bien, gracias. Gracias, Ingeniero, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted es de Newman? No, Nacional de Buenos Aires. ¿Qué tal? Y River. No,